Bueno, seguimos adelante en nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos en el capítulo 2, quedamos en el versículo 20, hablando de la iglesia, ¿verdad? Hablamos de la misión sagrada de la iglesia, que no es otra que la de ser morada para Dios en el Espíritu. Esa es la misión de la iglesia, ser morada de Dios en el Espíritu. Y también hablamos del fundamento de la iglesia, ¿verdad? Dijimos que la iglesia está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿A qué se refiere ese fundamento? ¿Cuál es ese fundamento? La palabra de Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque partiendo de ahí, todo lo demás se puede ordenar, acudiendo a la palabra de Dios como fundamento. Problema es cuando ponemos otro fundamento que no es la Biblia. Ahí entonces ya, pues uno tiene una opinión, otro tiene otra, y uno se fundamenta en la tradición, otro en su cultura, otro en lo que a él le enseñaron, pero realmente la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que es la palabra de Dios. Amén. Tener claro esto, como digo, nos va a evitar la pila. Tener claro esto nos va a evitar muchísimos errores doctrinales que se pueden evitar. ¿Está bien? ¿Mejor ahora? ¿No? ¿Sí? ¿Se oye o no se oye? Sí, bueno, esperemos que sí. Decía que tener claro esto, que el fundamento de la iglesia es la palabra de Dios, nos va a evitar cometer errores. El problema es que no todos los creyentes prestan atención a estas cosas cuando las leemos. ¿Cuántos creyentes habrán leído Efesios 2:20, pero no se han parado a pensar que ahí está hablando justamente de la palabra de Dios como fundamento de la iglesia? La mayoría de los creyentes hoy en día confían en sus pastores y en lo que estos les enseñan, pero no se preocupan de investigar, de escudriñar para ver si lo que les están enseñando es correcto o no. Y nosotros tenemos la palabra de Dios, que es el filtro a través del cual podemos saber si algo es verdad o es mentira, ¿verdad? La manera de no errar en doctrina es hacer como los cristianos de la ciudad de Berea. ¿Qué hacían ellos? Escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que les predicaban era verdad. ¿Y quiénes les predicaban a ellos? Los apóstoles. Pero ellos aún así, ¿no? Tú serás apóstol, pero yo voy a ver si es verdad lo que tú dices. Y iban a las Escrituras y preguntaban a los ancianos y hablaban y escudriñaban para ver si era verdad lo que les estaban diciendo. Los israelitas, en un momento determinado de su historia, pusieron su confianza no tanto en la palabra de Dios como en sus propias tradiciones, en las cosas externas más que en las internas. Por eso fue necesario que Dios exhortara a su pueblo porque siempre que el pueblo de Dios se desvía, Dios exhorta a su pueblo para que vuelva al camino correcto. Y esto lo vemos continuamente a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras donde nos vamos a dar cuenta de por qué Dios está corrigiendo al pueblo. Hay un error que el pueblo está practicando, un error que el pueblo está cometiendo. Y Dios le llama la atención a través del profeta Jeremías. Entonces quiero que presten atención a esta lectura porque vamos a descubrir cuál era el problema en el pueblo de Dios. Jeremías capítulo 7, versículo del 1 al 10. Jeremías 7, del 1 al 10.
Jeremías 7, del 1 al 10. ¿Lo tienen? Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa del Señor. Está hablando del templo, ¿verdad? Ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra. Y di: oíd palabra del Señor, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Escuchen bien: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando el falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Miren, el peor pecado de Israel en este tiempo fue que puso su confianza no en Dios mismo, sino en la casa de Jehová, en el templo. Como yo voy allí al templo, como yo voy allí a adorar a Dios, creo que adorando a Dios no importa lo que yo haga fuera del templo de Dios. ¿Ustedes creen que pueda haber hoy en día cristianos que piensen así? ¿Verdad? Como un amuleto, como algo mágico, ¿no? Yo voy a la iglesia y ya yendo a la iglesia allí como que ya hago borrón y cuenta nueva. Aquí no ha pasado nada. Durante la semana yo he estado mintiendo, adulterando, robando, haciendo lo que me ha dado la gana, pero voy el domingo por la mañana a la iglesia y aquí no ha pasado nada. Salgo otra vez a hacer lo mismo. ¿Ustedes creen que el cristiano que hace eso realmente obtiene el perdón de Dios por venir a la iglesia? ¿Por confiar en el templo? Los judíos estaban cayendo en ese pecado y Dios les está llamando la atención a través del profeta Jeremías y les está diciendo que no, que eso no es suficiente. Esto me recuerda sinceramente a la Iglesia Católica Romana, a los católicos que confían en sus tradiciones, ¿no? En sus ropajes, en sus liturgias, y creen que con eso ya ellos son los únicos que tienen la verdad y ellos son los que se van a salvar y todos los demás están perdidos. Cuando ellos están perdidos totalmente, porque en realidad están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Confían en sus templos, en sus grandes templos, más que en Dios y en su palabra. Uno de los grandes errores de la Iglesia Católica Romana es confiar en sus tradiciones más que en la palabra de Dios. Pero esto no le ocurre solo a la Iglesia Católica Romana, también le ocurre a algunas iglesias evangélicas. Hay cristianos que creen que siguiendo ciertas prácticas, ya con eso están bien delante de Dios, y no es así. Efectivamente, Dios exhortó a su pueblo en muchísimas ocasiones por eso, diciéndole: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿verdad? Miren,
Uno de los problemas de la Iglesia Católica es que ha tergiversado. ¿Se puede poner más volumen? Creo que algunos no están oyendo suficiente. O por lo menos por aquí dice que no se oye. A ver, no sé si tienen más volumen o no. ¿Sí? ¿Es posible que le dé volumen? Esperemos. Bueno, ahora sí. ¿Qué pasó? No creo que fuera porque lo tuviera en el bolsillo, ¿no? Bueno. A ver, uno de los mayores errores que ha cometido la Iglesia Católica Romana a lo largo de su historia es confundir lo que es la Iglesia. Es decir, ha tergiversado el término Iglesia. En el griego koiné del primer siglo, es decir, el griego popular que se hablaba en tiempo de Cristo, la palabra iglesia, eclesia, significa asamblea. Era una palabra que hacía referencia a un grupo de personas que se reunían con un mismo fin. Por ejemplo, cuando los plateros se reunían para hablar de su oficio, eso era una iglesia. Es decir, una iglesia es una asamblea, un grupo de gente reunida con un mismo propósito. Eso es lo que significa la palabra iglesia en el griego del primer siglo. Sin embargo, en la mentalidad católico-romana, iglesia se refiere al lugar donde se adora a Dios, ¿verdad? Es decir, a los templos, a las paredes que reúne a los creyentes. Pero en la Biblia, la iglesia tiene un significado totalmente diferente. En la Biblia, la palabra iglesia no hace referencia a cualquier tipo de asamblea, sino a un tipo de asamblea concreto, a los creyentes que se reúnen en el nombre de Cristo. No hace referencia al lugar donde se reúnen, sino a los propios creyentes, que somos cuerpo de Cristo. Y de esto es de lo que Pablo está hablando aquí en esta epístola a los Efesios, del concepto iglesia. ¿Y entonces qué pasaría, por ejemplo, con las personas que no tienen un lugar donde se pueden congregar? Ahora vamos a hablar de eso, de los que no tienen lugar donde congregarse. Como digo, vamos a ir a la palabra de Dios para ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a ese término iglesia. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, donde vamos a leer los versículos 24 y 25. Hechos 17, 24 al 25. Ahí dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y alimento y todas las cosas. Y aliento, perdón. Vida y aliento y todas las cosas, eso es. Es decir, aquí nos está diciendo la palabra de Dios que la Iglesia Católica está equivocada. Dios no habita en templos, como dice ahí, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no habita en las paredes. Dios no habita en los locales. Si Dios está aquí, es porque nosotros estamos aquí. Porque Dios habita en nosotros. Somos la iglesia. Los creyentes formamos la iglesia. Por tanto, el verdadero templo de Dios, como también Pablo enseña en 1 Corintios 3:16, ¿verdad? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Sois. No tenéis. No es que tengamos un templo, es que somos un templo. Nosotros no vamos al templo, vamos a un lugar a adorar a Dios.
Pero el templo no es esto, el templo somos nosotros. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque como los seres humanos funcionamos por lo que entendemos, si entendemos que el templo son las paredes, vamos a creer que solamente en el templo yo puedo tener comunión con Dios. Y no, yo puedo tener comunión con Dios en mi casa, sí o no. Y en el campo, y en la playa, y en todos los lugares, ¿verdad? Es curioso que una vez que pusimos un vídeo de estas salidas que hacemos en verano a la playa, ¿verdad? Y estábamos celebrando el culto en la playa, alguien dijo, ¡qué barbaridad! Rendir culto a Dios en una playa, con mujeres en bikini por allí. Desgraciadamente la mentalidad de esa pobre persona, ¿verdad?, no le daba para más. Pero a Dios se le puede adorar en todo lugar. Y si uno es cristiano, no está pendiente de las chicas que están en bikini, sino de lo que se está predicando, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces la viga de nuestro ojo no nos deja ver la paja del ojo ajeno, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Fíjense como aquí Pablo repite una vez más que somos templo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, no dice vuestro local, ¿verdad que no? Ni siquiera dice vuestra casa, no dice vuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, nosotros somos muy dados a los extremos, ¿verdad o no? Los seres humanos, en general, somos dados a irnos a los extremos. Es verdad lo que hemos leído. Dios no habita en templos hechos de manos humanas. El templo somos nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Ya sabemos la verdad. Bendito sea el Señor. Ahora, cuidado. No nos vayamos al otro extremo. No, si te reúnes en un templo, estás fuera de la voluntad de Dios. Porque Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Hombre, por Dios. Te pasaste 10 pueblos. Es decir, que la Biblia dice que Dios no habita en templos, no significa que nosotros no podamos tener un local donde nosotros, el templo de Dios, nos reunamos para adorar a Dios juntos. Claro que sí, si tuviéramos que reunirnos todos en mi casa, no cabríamos. Ni ninguno de nosotros tenemos, bueno, a lo mejor en la casa de Andrés, que tiene ahora un patio grande, podríamos reunirnos allí, pero ¿te imaginas a esta hora el fresco que tiene que hacer en la casa de Andrés? No, la verdad es que hay que tener cuidado con todos los extremos. No debemos irnos de un extremo a otro. Además, porque esa postura, que es errónea, esa postura nos lleva al individualismo. Es decir, yo no necesito un templo, yo no necesito un pastor, yo no necesito la iglesia, yo soy la iglesia. Entonces me convierto en un llanero solitario. Y eso no es la voluntad de Dios. Déjenme decirlo con toda claridad. Esa no es la voluntad de Dios. Cuando nosotros estudiamos el concepto iglesia en la Biblia, el mismo significado de la palabra, el significado que tenía cuando empezó a ser usada por el apóstol Pablo o por Cristo mismo, Cristo dijo, edificaré mi iglesia, estaba diciendo, edificaré mi, ¿qué? ¿Cuál era el sentido en el griego koiné? ¿Qué significaba la iglesia en sentido koiné en el griego? Asamblea. Edificaré mi asamblea. Una asamblea no es uno solo. Una asamblea es un grupo de personas. Uno solo no hace asamblea. Eso lo sabe cualquiera, ¿verdad? Entonces, cuando estudiamos el concepto de iglesia en la Biblia, nos damos cuenta de que
la idea de Dios es que la iglesia sean varios, no sea uno solo. Como decía, nos vamos a los extremos huyendo de una falsa doctrina, podemos caer en otra falsa doctrina y hay que tener cuidado con eso. Ahora, ¿cuál es el problema de la individualidad? Yo no sé si ustedes lo han oído, pero yo lo he oído cientos de veces. No, yo con mi Biblia en mi casa tengo bastante. Yo no necesito ir a ningún sitio. Yo no necesito ir a ninguna iglesia. Yo no necesito reunirme con nadie. Yo y mi Biblia, ya está. Yo con Dios y mi Biblia tengo bastante. Eso es erróneo. ¿Por qué es erróneo? Porque el problema es que viola el concepto mismo de iglesia. Viola el concepto de asamblea. Viola el concepto de grupo. Y nosotros, como decíamos, si yo no me reúno con otros, no puedo llamarme iglesia. Soy un miembro amputado, separado del cuerpo. Es verdad que hoy en día hay mucha gente que no encuentra un lugar donde se predique la sana doctrina y eso está abundando hoy en día. Desgraciadamente hay personas que se llevan años buscando una congregación, se corren toda la ciudad, visitando todas las iglesias y cuando en una no resulta que le están enseñando sobre el diezmo, en la otra resulta que el pastor está en adulterio y en la otra resulta que, en fin, problemas miles, que no viven la palabra de Dios, no predican o no enseñan la verdad y entonces si no se predica la verdad, eso no es la iglesia. La iglesia es aquella que vive en las doctrinas de Cristo. ¿Recuerdan aquellas características que las hemos estudiado muchas veces, ¿no? La característica fundamental de un cristiano es que persevera en las enseñanzas de Jesús. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero si no, no. Por tanto, es verdad que hay muchos cristianos ahora buscando iglesia y no la encuentran. Bueno, eso no es de lo que estoy hablando. ¿Ok? Porque ese tiene deseo de encontrar una iglesia. Tiene deseo de encontrar a otros que amen, que respeten a Dios, que tengan temor de Dios. Y no lo encuentra. Bueno, pobrecito. Que salga a la calle, que predique el evangelio y a lo mejor se convierte a alguien, que se reúna con ese alguien. Ya son iglesia. Porque recuerden Mateo 18:20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, que dice Cristo, no hace falta que sean 200 o 300. Hay quien dice, no, la iglesia del pastor Nicolás, son una iglesia, son un puñado de gente nada más. La nuestra tiene tantos miles de creyentes. Aparte de que es mentira, porque esos son amantes de inflarlo como globo, los números. Aparte de que es mentira, están errados en el concepto de lo que es iglesia. La iglesia no depende del número de personas que se reúnen. La iglesia depende de dos cosas fundamentales. Primera, que perseveren en las doctrinas de Cristo. Segunda, que Cristo esté en medio. Ese es el quid de la cuestión, eso es lo importante. Si Cristo está entre nosotros, aunque seamos poquitos, bendito sea el Señor. Ahora, si Cristo no está en medio de nosotros, por mucho que seamos, eso no nos va a salvar. ¿No es verdad o no? Entonces, dejando eso a un lado, que es una realidad que desgraciadamente muchos hermanos nuestros se ven forzados a vivir en la actualidad porque no encuentran iglesia, no hablo del que no la encuentra, sino del que no la quiere. El que no la quiere, el que huye de la asamblea, de los creyentes, el que le da la espalda al concepto de iglesia bíblico, al concepto bíblico de iglesia, ese está fuera de orden, está lejos de la verdad, está fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que nos necesitamos los unos a los otros. La Biblia enseña que tenemos la obligación de edificar y de ser edificados.
¿Cómo voy a edificar si no tengo con quién reunirme? ¿Verdad? O si no quiero reunirme. Entonces, yo tengo que edificar a otros, tengo que colaborar con la edificación del cuerpo de Cristo. Y si no me reúno, no puedo hacer eso. Por tanto, es necesario reunirse. Recuerden, Él dice, edificaré mi iglesia. La iglesia no es la del pastor Nicolás, la del pastor Salvador, la del pastor Ángel Manuel. No, oiga. La iglesia, si es verdadera iglesia, es la iglesia de Cristo. Porque Él la ganó con su sangre. Somos comprados a precio de sangre. Por tanto, ustedes no son almas que me pertenezcan a mí, ni le pertenecen a ningún pastor. No, ustedes han conocido al Señor aquí y ustedes no se pueden ir de aquí porque ustedes me pertenecen, son almas que Dios me ha dado. No, Dios no le da sus almas a nadie. Son de Dios. ¿Ok? ¿Lo tienen claro o no? Y es muy importante esto. Ustedes no le pertenecen a ningún pastor, a ninguna denominación, a ninguna iglesia. Ustedes le pertenecen a Dios que les compró a precio de la sangre de su propio Hijo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver un pasaje de las Escrituras que nos habla del concepto de iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2. Este es un texto que todos conocen. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 10. Dice ahí, es algo importante. Mas vosotros sois, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Es muy importante entender lo que es un linaje. ¿Usted sabe lo que es un linaje? Es una descendencia. No es una persona. Es una descendencia. ¿Ok? Linaje escogido. Real sacerdocio. ¿Y qué dice después? ¿Qué es una nación? ¿Es una sola persona? ¿Una sola persona puede ser nación? No. Una nación son muchas personas. Eso está en el concepto de iglesia. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Un pueblo no es una sola persona, ¿verdad? El concepto de iglesia en la Biblia no es de uno solo, es de un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os, en plural, llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, plural, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿De quiénes somos pueblo? De Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. De tal manera que el concepto de iglesia bíblico no es que yo y Cristo. Y ya, no. El concepto de iglesia bíblico es que Cristo no vino solo a salvarme a mí. No vino a escogerme a mí solo. Vino a escoger una nación santa. Un pueblo, a adquirir un pueblo para Dios. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Una sola persona no puede representar a la iglesia. La iglesia es representada por el conjunto de los creyentes en Cristo. El concepto individual del Evangelio es una distorsión de la verdad. Yo y mi Biblia, yo con Dios y yo no tengo necesidad de nadie más. No es así. Lo que enseña la Biblia es otra cosa diferente. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 14 cuando dijo: no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo? ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi Padre una morada hay. Perdón. Muchas. ¿Y para qué quiere tantas si yo y Dios y ya está? ¿Entienden? Muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El concepto de iglesia siempre ha sido
una comunidad, siempre ha sido una familia, un pueblo, una nación. Todos esos conceptos reflejan la verdad de lo que es la iglesia bíblica. Lo otro, como digo, es una distorsión de la verdad. El lenguaje plural que Dios usa continuamente para hablar de su iglesia nos muestra que debemos huir de aquellos de aquellos lugares en los que no se predica la verdad, en los que se dicen cosas como esa, ¿no? Tengamos cuidado al huir de las falsas doctrinas, no sea que nos vayamos a inventar otra falsa doctrina, huyendo del concepto católico romano de que la iglesia son los templos. Nos vamos al otro extremo de que no necesitamos templos, por tanto yo no tengo que ir a ningún lado. Oigan, no. Yo tengo que ir donde estén mis hermanos, sea donde sea, aquí, en un local, en una casa, en el campo, en la playa, donde quiera que vayamos, pero tengo la necesidad de congregarme con mis hermanos a alabar y a glorificar el nombre de Dios. Y eso es diferente a lo que actualmente por medio de internet y todo poder comunicar con alguien o con el día, pues. Las redes sociales actualmente nos han permitido poder ayudar a mucha gente que estaban desorientadas, como ovejas perdidas sin pastor, ¿no? Pero esas mismas redes sociales nos están ayudando, les estamos guiando para que hagan justamente esto que estamos viendo, ¿no? Personas que estaban solas, las hemos llevado a predicar el Evangelio, a buscar a otras personas que están en su misma situación. Y han empezado a reunirse juntos y ahora hay grupos que se están levantando por todo el mundo. Personas que se están congregando para hacer lo que nosotros hacemos aquí. Alabar a Dios, adorarle, estudiar la palabra. Personas que no tenían con quién, que no tenían iglesias de sana doctrina, ahora ya tienen. Esas personas saben, conocen cuál es el concepto real de iglesia bíblica, la iglesia como comunidad. Por eso anhelan, buscan encontrar gente que amen a Dios, que teman a Dios igual que ellos. Pero hay que tener cuidado de irnos a los extremos, ¿no? Entonces, como yo fui miembro de una iglesia en la que se me predicaba falsa doctrina, ahora ya no voy a ninguna iglesia. No, cuidado, cuidado, porque eso también es una falsa doctrina. Yo necesito a mis hermanos me necesitan a mí. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 19, donde estábamos estudiando el 20, en el 19 se dice así: que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. Conciudadanos, ciudadanos que conviven con otros ciudadanos, conciudadanos. Si ustedes estudian la palabra de Dios, van a ver que ese concepto de iglesia como comunidad está presente a lo largo de toda la palabra de Dios, ¿no? Cristo no busca solitarios que anden por ahí como digo, como llaneros solitarios, ¿no? Como sin ser miembros de ninguna congregación, ¿no? Y hay algunos que incluso se dedican a predicar, evangelistas, supuestos sanadores, que no tienen ninguna congregación, no pertenecen a ninguna iglesia. Es decir, ellos creen estar por encima de la iglesia, creen que no necesitan iglesia. No son miembros de ninguna congregación, pero van por iglesia a iglesia predicando, por supuesto cobrando. Mire, hasta los apóstoles, cuando no estaban abriendo nuevas congregaciones, cuando estaban en un lugar, ellos iban a la iglesia de ese lugar y se sometían a las autoridades de ese lugar. Esto es lo que vemos en Hechos de los Apóstoles.
Ahí vemos, por ejemplo, en el capítulo 13, que Pablo y Bernabé estaban siendo como maestros en la iglesia, cuando el Espíritu Santo los llamó a salir a predicar el Evangelio a otros lugares. Pero cuando ellos volvían, se quedaban allí en la iglesia como maestros, bajo la autoridad de los pastores. Los apóstoles estaban bajo la autoridad de los pastores. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, donde se nos habla del primer concilio de la iglesia. ¿Recuerdan aquel problema que se originó en Antioquía cuando algunos judíos de Jerusalén llegaron allí y empezaron a decir que si no se circuncidaban no podían entrar en el reino de los cielos? Y Pablo los enfrentó y dice que tuvieron una discusión no pequeña. Yo hubiera querido estar allí para ver esa discusión no pequeña, pero fueron a Jerusalén, se reunieron, se congregaron. Y no fue el apóstol Pedro, ni fue el apóstol Pablo, ni fue ningún otro apóstol el que concluyó ese concilio, ese primer concilio. Fue Santiago, el pastor de la iglesia en Jerusalén. Los apóstoles también estaban bajo autoridad. Porque quien no sabe estar bajo autoridad no sirve para ejercer autoridad. Y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? De modo que Pablo aquí en esta epístola a los Efesios está usando tres metáforas con respecto a la iglesia. Ha usado la metáfora del pueblo. La iglesia es un pueblo. Ha usado la metáfora de la familia. Somos la familia de Dios. Y ha usado la metáfora del edificio. Somos como piedras vivas, edificados, un edificio. Esas tres metáforas nos hablan de que la iglesia, el concepto bíblico de la iglesia es comunidad, no es individual. Porque un pueblo no lo forma un individuo, ¿verdad? Y esto lo tenemos claro. Una familia no es uno solo. Uno solo no es familia. Ni tampoco un edificio, es un ladrillo, es un edificio. Un edificio está formado por muchas piedras. Una familia está formada por muchos miembros. Y un pueblo está formado por muchos ciudadanos. Cristo nos da dos características esenciales del edificio de la iglesia. La primera es que las piedras son escogidas. Fíjense que es lo que la palabra de Dios nos va a decir. Piedras escogidas. No hay material inadecuado en la iglesia. Y la segunda es que el edificio está bien ensamblado. Las piedras no van por libre. En un edificio o se ponen las piedras bien puestas o el edificio se cae. ¿Verdad? Tiene que haber armonía, tiene que haber orden. Cuando un albañil está poniendo bloques, ¿verdad, Jaime? Coge ¿cómo se le llama? Una cuerda, ¿verdad? Y la pone para que todos los bloques vayan en línea. Si no, la pared sale torcida y se te puede caer. ¿Saben aquel que estaba levantando una pared y le dice el capataz: mira, esta pared está inclinada para acá, deshazla y hazla de nuevo? Al rato vuelve, la ve, mira, ahora está inclinada para el otro lado, deshazla y hazla de nuevo. Y a la que hizo tres dice: ¡oh, perfecto! Ahora sí, déjala así. Dice: no, ahora la tengo que quitar otra vez. ¿Por qué? Dice: porque tengo al aprendiz aguantándola. Mire, un edificio si no se hace bien no sirve. Las piedras tienen que estar en armonía, en línea. Tiene que haber un orden, tiene que haber como decíamos, un ensamblado, un ensamble correcto, ¿no? ¿Recuerdan el Salmo 133? A mí me encanta. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero añade,
en armonía. ¿Verdad? En armonía. Si no hay armonía, podemos estar juntos y, bueno, como Pablo y los judaizantes, ¿no? En discusión no pequeña. No, eso no edifica. Pero cuando estamos en armonía, eso es una bendición, ¿o no? ¿Verdad? Y es justamente así que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, dice el versículo 20 de Efesios 2, ¿no? En quien todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cuando no hay armonía entre los creyentes, se paraliza el crecimiento de la iglesia. Porque si los bloques no están bien puestos, se nos van a caer. Y entonces hay que deshacer lo hecho y volverlo a hacer. No, miren, vamos a hacer las cosas bien. A veces, a mí me encanta, aunque tengo que confesar que a veces me desespera, me encanta ver trabajar a Óscar. Sí, porque Óscar es muy buen carpintero. Es muy bien. Y él mide 3 veces antes de cortar. Muchas veces a mí me ha pasado que he cortado y después resulta que corté mal. A él eso no le pasa. Porque él primero mide y lo anota y después vuelve a comprobar que no se ha equivocado. Me encanta eso. Aunque a mí, que tengo un carácter así explosivo, me desespera a veces porque yo quiero correr y hacer las cosas rápido, pero me encanta su manera de trabajar por eso, porque él hace las cosas y las termina bien. Me hizo un armario en mi casa y está el armario que las puertas, le hace así y corre la puerta. Perfecto. Nivelado, todo perfecto. Cuando las cosas, yo siempre tengo una frase que repito, muchos la conocen, las cosas bien hechas, Dios las bendice. ¿Verdad? Entonces, es importante eso. Cuando no hay armonía, el crecimiento se detiene. Pero cuando hay armonía, vamos avanzando. Despacio, pero vamos avanzando. Y eso es lo importante. Vamos construyendo un templo santo al Señor. Claro, por eso Dios también sigue trabajando en cada uno de nosotros, ¿verdad? Bueno, se nos ha ido el tiempo. No, lo dejamos aquí. Un poquito más, por favor. Solamente un poquito. ¿Merece Dios un templo santo o no? ¿Verdad? Porque Él es santo. A veces yo he oído decir, Dios es 3 veces santo. No me gusta oír eso. Dios es infinitamente santo. Es siempre santo. Por ese motivo nosotros nos tenemos que preguntar si nosotros somos piedras del templo de Dios, si somos el templo en el que Dios habita y Dios busca un templo santo, no tengo más remedio que preguntarme a mí mismo, ¿soy el templo que Dios busca? ¿Soy el templo santo que Dios quiere? Porque es necesario que tomemos conciencia de que Dios sí lo es. Dios sí es santo. Y Él merece un templo santo. Yo quiero ser cada día más santo para Dios. Que cada día mi vida se vaya ajustando más a su voluntad. Como decía Juan el Bautista, Señor, que yo mengüe, pero que Él crezca, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que eso es posible o no? ¿Podemos mejorar o no? Ya hemos mejorado un poquito. Es verdad. Ya no somos lo que éramos. Aun cuando aún no seamos lo que debemos llegar a ser, ya no somos lo que éramos. Ya Dios ha tratado con nuestras vidas. Dios nos ha cambiado en parte.
La cuestión es que a veces reconozcámoslo. A veces nos resistimos al cambio. ¿Es verdad o no? Hay cosas que nos cuesta, en las que nos cuesta morir, en las que nos cuesta menguar, negarnos a nosotros mismos. Pero ese es el camino para llegar a ser un templo santo para el Señor. Yo les invito, hermano, de verdad, de todo corazón, hagamos nuestro mejor esfuerzo, porque Dios merece un templo santo. Amén. Dios merece. ¿O no es bueno Dios? Todo el tiempo. Yo creo que sí que lo merece. Y en realidad, en definitiva, no hay motivo para no darle lo que Él merece. ¿Qué somos? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido de Él? Aún la vida, el aire que respiramos, el estar aquí. Dios merece un templo santo. De verdad. Amén. Yo les propongo algo. Hacemos una oración y le pedimos a Dios que nos ayude a santificarnos más. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedírselo al Señor. Padre del cielo, te damos muchas gracias, porque por medio de tu palabra tú nos hablas, nos muestra cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Y queremos agradecerte de todo corazón que nos hayas dejado esta palabra clara, sencilla, para que por ella te conozcamos y sepamos cuáles son las cosas que a ti te agradan. Señor, tú nos conoces mejor que nosotros a nosotros mismos. Queremos rogarte en esta tarde, Señor, por favor, perdona nuestros pecados. Límpianos de toda maldad. Ayúdanos a santificarnos cada día, para que tu nombre que está sobre nuestras vidas sea santificado también en nosotros, a los ojos de todo el mundo. Que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Que podamos ser un ejemplo para aquellos, Señor, que te buscan. Que podamos ser el templo que tú mereces. Reconocemos que por nosotros mismos no podemos. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo. Y te pedimos de todo nuestro corazón, Señor, por favor, hazlo. Danos la fuerza que necesitamos. Gracias por todo lo que ya has hecho en nuestras vidas. Gracias. Pero te pedimos esto más, Señor. Ayúdanos a ser santos, a apartarnos de todo aquello que a ti no te agrada. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.